Su nombre, Un Mundo en Crisis, está a cargo del señor a quien vamos a presentar, Fabián Arari. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Antes que entres en tema, Fabián, Dale. aquí la producción del programa me dice, es la última vez que sale al aire con el pelo tan desprolijo. Se tiene que hacer un corte como el tuyo, me dijeron. Como el mío, ¿no? Mirá, seguramente en un par de años tendré ese corte y no por voluntad propia. Claro. Va a ser porque sí la cosa. Claro, Así. es el corte que la vida te da. Digamos, Exactamente. el corte que te hace la vida. Autoritaria la vida. Exactamente. Si Bueno. yo, otra vez, vuelvo a decir lo mismo que le digo siempre al productor sobre el tema de la estética en cámara. Milagros no hay. Bueno, lo mismo para nosotros también, ¿no? No nos vamos a hacer ahora los beneficiados por las cámaras, de ninguna manera. Exactamente. El título de hoy de la columna, Fabián, Urnas y Papelitos. Calculo que debe tener una temática electoral esto. Claro, fíjate, la columna, el tema de la columna, el tema musical de la columna es un tema de Paco de Lucía que se llama Entre dos aguas. Uh-huh. Y tiene que ver con un poco lo que hacemos acá, ¿viste? Es decir, a veces tocamos temas muy generales, la justicia, por ejemplo, la semana pasada, o cosas, una especie de historia de Afganistán, y a veces tocamos temas muy coyunturales, vamos de un lado al otro, tratando de no perder ese equilibrio, de esa mirada más general. Así que, bueno, hay un poco la coyuntura nos lleva, hay elecciones el fin de semana que viene y algo hay que decir, uh-huh, digamos, ¿no? Supongo que los oyentes están también con esa demanda. Sí, tratamos igual de desvirtuarlo todo eso, ¿no? Nosotros desde aquí, desde el programa, pero lo que me parece es, eso sí, muy destacable de todo esto, e inmoral, sí, por supuesto a la vez, es el dinero que se destina para sostener estas elecciones. Mira, yo creo sobre eso también algo vamos a hablar. ¿Te acordás que en un momento hablamos de ese tema? Hicimos una columna especial sobre eso y que incluso se remataban los puestos. ¿Te acordás que habíamos puesto precio y todo? Sí, sí. A todo eso. Mira, eso que vos hablás de todo el despilfarro, tiene que ver con una dinámica particular. Y con eso que yo iba a empezar diciendo. Hay algo que hay que, digamos, la elección tiene una importancia, pero no la importancia que se cree normalmente. ¿En qué sentido? En términos muy estrictos, institucionales, no se juega el destino del país. Claro. Es decir, no se juega efectivamente nada, por dos motivos. En primer lugar, porque, como se dice por ahí, como no lo he dicho yo solo, un diputado más, un diputado menos, 7 diputados más para un lado o 2 senadores más para el otro, no van a ser mayoría en el Congreso. Uh-huh. Es decir, el Congreso va a seguir con la misma dinámica. Eso sí que se quiere en los términos más leguleyos y mezquinos. Pero además no se juega el destino del país porque en realidad, por más que efectivamente en esta elección estuviéramos eligiendo mayoría completa del Congreso o incluso un presidente, en realidad el poder real transcurre por otros carriles. Exacto. Los legisladores van a hacer lo que quieren, o mejor dicho, lo que le va a dictar el dinero, y acá viene el tema de la cosa, lo que le van a dictar quienes invirtieron en su campaña. Entonces, esta cuestión del despilfarro en la campaña no tiene solamente que ver con quien tiene más plata llega a más gente. Entonces, poner más plata tiene una función más inmediata, es decir, llegar más que el otro, aplastar al otro. El que no tiene plata no puede hacer campaña, primera cuestión. Segunda, mostrar, cuando yo hago una campaña muy grande, estoy mostrando el poder que tengo. Y el poder que tengo no solamente a la gente, sino a quienes me auspician. Uh-huh. Y esa gran campaña y ese gran despilfarro que vos decís, es despilfarro en términos objetivos, porque es despilfarro para la gente. Con esa plata se podrían hacer muchas cosas que la gente necesita, ¿no? Tal cual. Pero para el candidato y para las empresas que invierten no es despilfarro, es inversión. Porque te imaginas que a ellos no les importa ni la salud ni la educación, nada.
Es una carrera por un cargo. Ese cargo, ¿qué me permite a mí ese cargo? A mí ese cargo me permite conseguir más dinero como gestor del capital. Para hacer una cantidad de negocios hace falta pasar por ciertos funcionarios. En la medida en la cual yo soy el funcionario por el cual deben pasar los negocios, tanto para que se te apruebe una ley, para que no se apruebe tal otra ley. Por lo tanto, llegar a ese cargo implica también recibir parte de ese dinero que se negocia. Entonces, para esta gente, digamos, para nosotros, para toda la población y para el país en general, es un despilfarro. Para esta gente es una inversión para después hacer más dinero, una inversión para los funcionarios, los futuros funcionarios y por lo tanto los candidatos, y una inversión para, digamos, los empresarios. Sí. Ese es pero, como digo, como no se juega el destino del país en serio en una elección, se juegan con otras cosas, pero hay algo que sí se juega en esta elección, que tiene más que ver con el clima político. ¿Qué se juega? Una primera medición. ¿Una primera medición de qué? Primero, la envergadura de la crisis política. En esas elecciones se va a jugar, digamos, en qué grado de aceptación tienen los partidos hoy gobernantes en relación a la población. Podemos estar al borde de una elección parecida al 2001, donde ganó Clemente en su momento. Recordemos para los jóvenes, que en esa votación en 2001 ganó, la gente ponía Clemente porque estaba cansada de que le roben, había un rechazo muy fuerte a todos los partidos, por lo menos al radicalismo y al peronismo en esa elección. Un alto grado de ausentismo, alto grado de voto en blanco. Bueno, estamos en una situación muy parecida. Ahora vamos a ver con dos elecciones que son un primer experimento, Corrientes y Salta, pero eso es lo primero que se va a medir. ¿Cuán hondo caló la crisis política? Adelanto, es decir, en Salta y entre Salta y Corrientes hubo un alrededor de 40%, 35, 40, 40 final más o menos en Corrientes, de abstención electoral sobre el padrón, no sobre la cantidad de población o población adulta, sino sobre el padrón electoral. Es decir, una abstención muy, pero muy fuerte, que creció muchísimo. Y por ejemplo, perdóname Fabián, ¿se conocen los votos en blanco o impugnados en esas elecciones? Bueno, ahí vamos, por ejemplo, también fue un voto en blanco bastante grande. Ajá. Que va, digamos, alrededor de, vamos a ponerle, ronda en los dos más o menos lo mismo, de un 13%. Ajá. De voto en blanco, sumando los impugnados, que es bastante alto. Lo que pasa es que es bajo en relación a, es decir, es bajo si uno tendría que pensar en el repudio. Pero si uno suma el voto en blanco y la abstención electoral, claro. Lo que está sumando es un repudio muy grande. Estamos hablando de un 53% aproximadamente. Más o menos, claro, exactamente. Es decir, es muy alto, es altísimo. Tal cual. Entonces, eso es lo primero que se va a medir ahí es eso. Es decir, hasta dónde llega la crisis política del conjunto del sistema político argentino. Si lo de Salta y Corrientes se confirma y se acentúa, estamos en una crisis. Si eso en realidad es simplemente una elección provincial, es un caso aislado, bueno, tendremos otro escenario. El segundo elemento que se va a medir es el resto que tiene el gobierno. ¿Qué resto tiene el gobierno de Alberto Fernández? Y acá digo Alberto y no digo Cristina. ¿Qué resto tiene el gobierno de Alberto? Sobre todo porque los dos candidatos de Capital y Provincia de Buenos Aires son de Alberto. Es decir, Leandro Santoro, como principal figura de la candidatura de Capital Federal, y Victoria Tolosa Paz, de la cual vamos a hablar, que es la esposa de Pepe Albistur, o sea, es del riñón de Alberto. Entonces, otra de las cosas que se van a medir es qué resto tiene el gobierno de Alberto.
y esa medición tiene que ver con la medición anterior de la envergadura de la crisis, pero también de cómo le vaya a los candidatos del gobierno, de Alberto. En tercer lugar, se va a medir quién lidera la oposición. Acá hay una serie de discusiones en el medio de la oposición que tienen que ver con las internas, con las listas que hay en Capital, la lista, digamos, de Larreta Vidal, la lista de López Murphy y la lista del radicalismo, de Rubinstein. Pero también, y esto me parece la discusión más importante, o mejor dicho, una de las discusiones más importantes, está en la provincia de Buenos Aires, entre la lista de Santilli y la lista de Manes, ambos dos con una misma perspectiva de ocupar el lugar del peronismo no acá. Santilli, un peronista de familia peronista, y Manes, que si bien viene con el apoyo del conjunto del radicalismo nacional, recordemos que en la lista lleva a Monzó y a Jesús Cariglino, apoyado por Joaquín de la Torre. Es decir, y además es una lista auspiciada, dicen las malas lenguas, dice el periodismo, por Sergio Massa, que también fue uno de los que habría apoyado la lista provincialista semipro de Emiliano Durán y del gobernador Gustavo Sáenz en Salta. Massa sería una especie de Enzo Pérez de la política, ¿no? Juega en todos lados, ¿no? Es decir, está con Máximo, está con la gente del movimiento Evita, ¿no? Es decir, está en todos lados, pone fichas en todos lados, ¿sí? Entonces, se mide el liderazgo de la oposición. Una cosa, ahora digo, también es interesante, vamos a charlar sobre las provincias, la cuestión de Córdoba, porque ahí se mide también el liderazgo de la oposición. Eso también se va a medir. Y por último, se mide la interna del gobierno. El gobierno está en una interna. En una interna sobre cómo le van a ir a los candidatos de Alberto, pero también cómo van los candidatos de las diferentes provincias donde hay también internas. Es decir, se van a medir estas cuatro cosas, pero otra vez con la metáfora futbolera, recordemos que este es un partido de 180 minutos. ¿Vieron cuando los técnicos juegan la Libertadores, la Sudamericana? Yo, por una cuestión lógica, estoy más acostumbrado a ver la Libertadores. Los técnicos, por lo menos hasta ahora, no sé qué va a pasar después. Debo tomar eso como un guantazo, ¿no, Fabián? No solamente. No. Yo no me pondría. Además, tengo alguna simpatía por Atlanta, así que yo no puedo hablar mucho en ese sentido con Chacarita. Entonces sí. Veremos cómo te empezamos a tratar de ahora más. Claro. Pero sí con otros equipos, y como venía River prácticamente ganando, llegando a la final de la Libertadores. Ahora eso está muy en duda. Pero digo, los técnicos siempre dicen, este es un partido de 180 minutos, o sea, son dos partidos. Y así hay que pensarlo. También así hay que pensar estas elecciones. Es decir, son 180 minutos. Lo que vamos a ver, como dije, es una primera medición. Va a haber otra medición en las generales, y en las generales, como en los partidos de 180 minutos, puede haber muchos cambios. Puede haber listas que se integren, es decir, acá es una primera medición muy suelta. En esta primera medición nadie está midiendo demasiado. ¿Por qué? Porque, vamos, vemos cómo nos va y en función de eso armamos la lista definitiva. Es como una especie de primer entrenamiento, ¿sí? Donde nadie se cuida, en eso, cuando digo nadie se cuida demasiado, es eso, es decir, yo me armo una lista, cuando uno arma una lista tiene el riesgo de dividir las fuerzas, de mover
de mover el tablero electoral de tal forma de favorecer al adversario de otro partido, de favorecer al gobierno, es decir, de licuar ciertas cosas, pero se ve que en este punto, por ahora, salvo al oficialismo, al resto no le importa demasiado. Y bueno, van probando, ¿sí? Obviamente, como digo, en la próxima elección van a tener mucho más cuidado porque ya es la definitiva. Claro. Pero bueno, por eso hay que tomar esta elección pensando que se mide esto, lo que dije, y no el poder real, y otra vez que es un partido de 180.000. Cuestiones elementales que me parece interesante remarcar. Primero, no hay ninguna campaña juega con la realidad. El país está derrumbando. El país está en una crisis similar a la del 2001, con índices de pobreza, de indigencia, de inflación, que no estaba en el 2001, y por lo tanto de una moneda que se está, destruyendo, liquidando, con conflictos sociales muy importantes, y nadie habla de eso. O sea, nadie habla del desastre, nadie habla del derrumbe. Mira las campañas electorales, nadie toma con seriedad lo que está pasando. El único que la toma con algo de eso, obviamente su propuesta es acelerar todo, pero quien aparece con cierto realismo en su tono es Milei. Es decir, Milei, con esa campaña, digamos, que parece una propaganda fascista, insultando, usando, digamos, yo soy macho, yo me la banco, ¿no? Es decir, no hay mucho razonamiento y no hay mucha propuesta en ese campo, pero con esa campaña violenta está de alguna forma expresando, está tratando de expresar la situación en la que está la gente. Es decir, muy enojada, con mucha violencia, con mucho dramatismo. Uh-huh. Con eso no quiero decir que los candidatos deberían gritar, insultarse. No, lo que quiero decir es que ningún candidato habla del derrumbe. Y el éxito, si se quiere, de Milei tiene que ver con eso, con que de alguna forma, en forma muy lateral y en los modos, recoge lo que está pasando, es decir, ese derrumbe. Como digo, obviamente su propuesta es acelerar el derrumbe. Sí, entiendo. Pero eso ya es otra cuestión. Porque acá lo que nos interesa es eso, es decir, ningún candidato toma en cuenta la realidad. Y obviamente, y aquí sí entran todos, ninguno tiene ninguna propuesta. Es decir, como no toman el derrumbe, el desastre, ni el oficialismo para decir, sabemos que estamos muy mal. Pienso, por ejemplo, en Angelós, ¿no? En el 89, que decía, estamos muy mal, yo sé que estamos mal, pero se puede, el lema de él era se puede, sí, ¿no? Sí. La idea de se puede que estamos muy mal, pero miren que podemos salir de acá, y no vamos a salir con Menem. ¿No? Si uno repasa esa campaña, era una campaña muy crítica con Alfonsín. Obviamente la de Menem también, ¿no? Es decir, estamos en el subsuelo. Bueno, acá nosotros no vemos eso. Vemos a que ni el oficialismo diciendo yo sé que estamos muy mal, ni la oposición diciendo esto es un desastre, toman la realidad ni tienen ninguna propuesta. No hay propuestas. Es decir, ¿qué dice Tolosa Paz? Acá se garcha. Ajá. ¿Le encontramos alguna propuesta a Santilli? Ninguna. Manes, tampoco. ¿Qué es lo que dice? Además, incluso antes se llamaban Juntos por el Cambio. Bueno, es decir, hay algo que hay que cambiar, por lo menos en ese título. No, ahora se llaman Juntos, nada más. Sí. O sea, no hay ningún cambio que hacer. Por lo tanto, me parece que, bueno, ni hablar de la izquierda, ¿no? De que vamos a dar un pequeño capítulo aparte. Pero es decir, esa es la primera cuestión. Segundo, las campañas son puramente locales, no hay ninguna campaña nacional. Esto es muy interesante, porque el país se va a los caños. Y en un país que se va a los caños, cada uno habla de la vereda que va a poner en su localidad.
son campañas puramente locales. Incluso la campaña de Tolosa Paz y de Santilli es una campaña puramente bonaerense, como la de Vidal es puramente de capital. Es decir, no hay ninguna campaña nacional, siendo que hay un problema nacional. Y ojo, que todo el mundo está muy concentrado en Buenos Aires y capital, y se nos está escapando que en las provincias hay conflictos muy importantes. Tucumán, el vice contra el gobernador. Santa Fe, lo mismo, es decir, no el vice, sino una lista contra el gobernador, una lista contra Cristina de un cristinista. Rossi contra la lista de Perotti. En Córdoba, el PRO con 4 listas. 2 de las listas que son radicales, y es muy interesante porque una es de Negri, que apoya a Macri, la otra es de Luis Juez, que apoya a Bullrich, y de ahí parece que podría salir una propuesta radical, y por lo tanto del PRO, de tipo nacional. Es decir, de Córdoba, la idea es sacar a Córdoba del aislamiento. El que la tiene es Schiaretti, ¿sí? Que Schiaretti no va a tener una elección fácil tampoco. Son algunos de los escenarios que valdría la pena profundizar para entender que no todo pasa por Buenos Aires y por capital, sobre todo porque estas discusiones, estos problemas, en algún momento van a traer un problema en el Senado. Y un problema en el Senado es un problema en la gobernabilidad. Otra cuestión, los candidatos no son conocidos y no pueden hacerse conocer. ¿Por qué Tolosa Paz habla del garche? No solamente porque está desesperada por el voto joven, y eso se ve muy bien en el asunto de la maestra y los estudiantes, de la maestra acá y los estudiantes que la filmaron, lo que se ve ahí es el discurso acá ya, digamos, no pega en los jóvenes, y los jóvenes están, los jóvenes de La Matanza, no los jóvenes de San Isidro, no se comen el verso K, les parece efectivamente eso, les parece un verso. Entonces habla del garche, pero habla del garche porque tiene que hacerse conocer, es una forma de hacerse conocer. Lo mismo Santilli, que no lo conoce nadie. Eso es interesante. Los partidos ponen candidatos poco conocidos, y lo que se ve es que apuestan a la marca. En el caso del Frente de Todos, se apuesta al Frente de Todos, al partido Frente de Todos, ¿sí? Y por eso no importa quién va. La pregunta es si esa es una buena apuesta. Tolosa Paz, bueno, muy breve. Lo interesante de Tolosa Paz es que la han definido como una cheta de Citibel. Y efectivamente, ella vive, no solamente la esposa de un gran empresario, sino que vive en un country que se llama Gran Bell, que es ustedes saben, Citibel, una zona muy paqueta, es como digamos, como el barrio Parque de La Plata, ¿no? Sí, barrio Parque en Capital, la zona más cheta, la zona más pudiente de La Plata es Citibel, ¿no? Sí. Ella vive en un country que se llama Gran Bell, donde también vive Julio Garro. ¿Quién es Julio Garro? El intendente del PRO de La Plata. O sea que, digamos, Frente de Todos y Juntos son vecinos del mismo country, ¿no? Lo cual pinta de cuerpo entero, digamos, quiénes son los que se van a las elecciones. Pero lo que es interesante, otra cuestión interesante, es el caso Milei, porque Milei le quita votos a Larreta. No porque compita en ese espacio. Larreta tiene otro proyecto, es el proyecto de armar una especie de centro peronista, no K, con, digamos, despojándose, limando las asperezas a izquierda, los K, la Cámpora, a derecha, Bullrich. Milei es otra cosa, pero compite por el enojo, compite por el voto opositor. Y en ese sentido, la campaña que pone en el centro a Milei, toda la gente que se la pasa discutiendo con Milei, lo que es interesante es que es una forma digamos, de hacer campaña por Alberto, ¿no? Es decir, por eso la izquierda, cuando se la pasa discutiendo con Milei, digamos, en todos lados, diciendo que el problema es la derecha, el problema es Milei, etc., es una campaña por Alberto.
porque es una campaña que polariza, que lo pone a Milei en el centro de la escena, y obviamente desprende votos opositores. El PRO ha sufrido ese desprendimiento, el desprendimiento por derecha, Bullrich, Milei, y desprendimientos, digo, electorales, ¿no? Y por izquierda, por decirlo así, Randazzo. Ojo, Randazzo. Y ojo, Randazzo, porque Randazzo va a obtener seguramente lo que le falte al PRO para ganarle en la provincia de Buenos Aires, para ganarle al albertismo. Ojo lo que puede pasar, no tanto en las elecciones generales, sino después de las elecciones generales con Randazzo. Va a ser un elemento aglutinador muy importante él, y seguramente Massa va a estar ahí, porque Massa está en todos lados. Y eso también va a depender de cómo le vaya a Facundo Manes. Otra cosa interesante, decíamos que se juega el resto del gobierno. Si al gobierno le va mal en las PASO, el gobierno va a tratar de quemar las naves, por lo menos Alberto. ¿Y eso qué significa? Va a emitir pesos a lo pavote, por un lado. Eso implica más devaluación, más inflación, o se va a devaluar el tipo de cambio oficial, o se va a endurecer el cepo y se va a ir el blue. El Banco Central este mes perdió reservas en términos relativos, porque recibió un préstamo de 4.300 millones de dólares del Fondo Monetario, pero sin ese préstamo, es decir, en términos de contabilidad, pierde dólares por el crecimiento de las importaciones, porque el doble cambio alienta las importaciones y alienta esas maquilas, es decir, comprar básicamente insumos o cosas casi hechas, ponerles una etiqueta y decir que se fabricaron acá, pero eso implica que el Banco Central esté perdiendo todo el tiempo dólares para, pagar importaciones, ¿sí? Es decir, responder a las importaciones, sobre todo importaciones a un dólar para importar muy barato, ¿sí? Ojo con eso, y ojo con que si se pierden las pasos, Cristina va a tratar de intervenir en el gobierno de Alberto. Y la pregunta es si Alberto se va a dejar intervenir. Acá tenemos una cuestión interesante. Alberto preservó a Cafiero, mandó a Rossi a Santa Fe, puso a Tolosa Paz, puso a Leandro Santoro. Es decir, no es que es una persona que está completamente afuera. No tiene la fuerza que tiene Cristina, eso queda claro. Alguna fuerza tiene. Y efectivamente eligió jugarse en esta selección. Y Cristina lo dejó, muy inteligentemente. Tampoco le hizo mucha fuerza. Pero ojo que si al gobierno le va mal en las PASO, vamos a tener una devaluación muy fuerte y una crisis importante, porque Alberto no creo que se deje intervenir el gobierno. Y en ese sentido se ve la pelea en términos a los planes. Alberto se vino apoyando en los movimientos sociales, de ahí Arroyo, ¿sí? En cambio, Cristina, al poner a Juan Zabaleta y a proyectar a Insaurralde en el gabinete, está buscando una especie de dualdización del gobierno, es decir, tratar de manejar los planes por vía de los intendentes y no por vía de los movimientos sociales, de ahí el enfrentamiento de la Cámpora con el movimiento Evita. Y es muy interesante esto porque es algo que dijo Pichetto el lunes en una entrevista, y dijo que él es macrista, pero Macri hizo buenismo. Y de hecho le dijo estúpido. ¿Por qué? Porque dice que le daba plata a las organizaciones sociales, terminó agrandando esas estructuras, y esas estructuras después no votaron por él. Esas palabras de Pichetto, me parece que Cristina las tiene muy en la cabeza. Ahora, eso también va hacia una crisis. Por último, breve, la izquierda. ¿A qué apunta la izquierda? El eslogan es ser tercera fuerza. Otra vez, en medio del derrumbe, en medio de la crisis fenomenal, del aumento de la pobreza, la indigencia y del ajuste del gobierno, en lugar de enfrentarse al gobierno, de denunciar al gobierno, de explicar que estamos ante efectivamente una disolución, digamos, estamos ante la perspectiva de una posible
disolución de la economía. ¿Qué dice la izquierda se presenta? Porque la izquierda se presenta como si todo estuviera bien, como si el país estuviera perfecto, y entonces votanos para que haya pluralidad, para que haya una tercera fuerza, que estén los radicales, que esté el PRO, que estén los peronistas, no nos molesta, según ellos, simplemente votanos para ser terceros, es decir, queremos ser parte de ese banquete. Realmente es una vergüenza. Otras campañas, en el caso de Altamira, el problema es el Fondo Monetario. Otra vez, un gobierno que está llevando al país a una catástrofe, frente a un gobierno que está llevando al país a una catástrofe, hay una izquierda que simplemente culpa al Fondo Monetario. Sí. Otra vez, es una izquierda que defiende la democracia, defiende el sistema de urnas y papelitos, defiende a Alberto. Lo defiende en dos sentidos. Primero, porque hace una campaña contra la derecha, o sea, contra el PRO. Si vos agarrás esa campaña, que hay que votar contra el PRO. Y si voy a votar contra el PRO, ¿quién le va a ganar al PRO? Y el kirchnerismo. Votó el kirchnerismo. Es decir, es una campaña velada para sostener a Alberto, por esa vía, y para sostener a Alberto porque eluden la catástrofe social en la cual se encuentra la Argentina. ¿Y por qué van en 4 listas separadas? Esto es interesante, son todos iguales porque tienen la misma campaña. Y uno dice, ¿por qué no se juntan? No se juntan porque buscan cargos. No buscan armar un partido revolucionario y hacer la revolución. Por eso no hablan de socialismo en la campaña, no hablan de una solución socialista. Pero como buscan cargos, pero no hay para todos. Si hubiera cargos para todos, a lo mejor van juntos. Pero como no hay cargos para todos porque no tienen caudal electoral, entonces cada uno tiene que ir por separado para ver si consigue algo, o si no consigue nada, por lo menos después en la negociación de los puestos de la lista, tener algo con qué negociar. Yo saqué esto en la elección PASO o en la elección general sin ir al frente. Y además, ya por presentarse, los partidos reciben plata. Es decir, no se juntan no porque no sean lo mismo, sino justamente porque son lo mismo. Obviamente nosotros, ante este escenario, llamamos a mostrar el repudio a todo esto y a votar en blanco. Pero el punto es este. Realmente el escenario político electoral es vergonzante, incluso en los propios términos del sistema. Fabián, hasta el próximo viernes. Muchísimas gracias como siempre. Hasta el viernes, Gustavo. Un abrazo. Fabián Harari, Un Mundo en Crisis.